Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de poder estar una vez más delante de su presencia. Y siempre pues con el propósito, hermanos, de compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Sea bienvenido usted que está pendiente de este espacio. Agradecemos a Dios por su vida, por todo lo maravilloso que Dios es con cada uno de nosotros y cómo Él nos permite el poder acercarnos hasta su presencia. Usted que quizás está cansado ha llegado de su trabajo, pero ahora tiene la oportunidad de acercarse a Dios, pues sea bienvenido. Agradecemos a Dios por su don inefable, por su gracia infinita, que es la que nos permite el poder acercarnos hasta su presencia. Creo de que no hay privilegio más grande que el poder tener esta bendición de acercarnos hasta nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, sea bienvenido. Le agradecemos a Dios y esperamos que este programa sea de mucha bendición para usted, para cada una de nuestras vidas. En lo personal, pues nosotros somos edificados, somos bendecidos por medio de la palabra. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis en esta preciosa noche, el libro de Apocalipsis. Si usted tiene alguna petición, puede mandarla con toda libertad. Estaremos tomando nota de su petición. Así que con toda confianza, mándela. Ya tenemos un listado acá de nombres de hermanos por los que vamos a estar orando al Señor. Sea bienvenido nuestro hermano Pedro Vinuesa. Damos gracias a Dios por su vida hasta la ciudad de Santa Ana. Leamos la palabra del Señor en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a leer del versículo número 12 en adelante, que dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Oremos al Señor, hermanos, para que Él nos hable por medio de su palabra. Pidámosle a Él misericordia, que Él nos dé sabiduría para poder extraer de su palabra el consejo para nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, soberano Dios, por la bendición que nos concedes de poder acercarnos hasta tu presencia, con el único propósito, Señor, de darte a ti toda la gloria, toda la honra, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Gracias por la vida, gracias por la salud, y gracias, Señor, por el alto privilegio que nos das de poder acercarnos a tu presencia para orar los unos por los otros, para interceder los unos por los otros. Gracias por estos medios que tú nos brindas, Señor, para poder llegar, Señor, hacia tu pueblo y llegar a aquellas vidas que están necesitadas. Dios amado, hemos leído tu palabra y ahora te suplicamos que nos hables por medio de ella. Edifícanos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifica tu santo nombre, Señor. Haz una obra gloriosa en nuestras vidas por medio de tu palabra,
Por el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Hermanos, hemos leído esta porción de la Escritura que nos habla del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, hermanos, su mover fue desde el año 313, cuando se da el edicto a través de Constantino, y abarca hasta el siglo VI, el año 606 después de Cristo. Fue fundada, hermanos, en una ciudad entre Éfeso y la ciudad, hermano, de Esmirna. Y prácticamente en Asia fue constituida como un monumento, una ciudad muy importante. Se cree que es la ciudad donde hubo una grandísima biblioteca con cientos de miles de libros. Eso nos habla de que había mucho desarrollo intelectual y las personas podían llegar con el deseo de tener mayor conocimiento. Y a la vez se cree que fue también la ciudad donde se desarrolló el mayor conocimiento de la medicina, tanto que se hizo un monumento grande hacia lo que era Esculapio, lo que era el símbolo de la medicina, que consistía en una estatua grande, la cual era venerada por todos los habitantes de esa ciudad. Entonces, hermanos, vemos que era una ciudad muy importante, pero a la vez al el Señor ponerla como ejemplo y como modelo de la iglesia de Pérgamo, uno puede darse cuenta que el principio del mensaje va enfocado hacia lo que es la mundanalidad de la iglesia. ¿Cómo la iglesia se mundanalizó? ¿Cómo fue que la iglesia se mezcló con, hermanos, religiones paganas, rituales paganos? Y prácticamente dejó de ser aquella luz que brillaba en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Cuán importante es, hermanos, que la iglesia mantenga su, su perfil, un perfil de santidad, un perfil de pureza, un perfil conservador. Es decir, que la iglesia desde el principio se caracterizó por eso, por ser una iglesia conservadora, que se desligó de todo movimiento religioso, pagano, ritualista, y aún de aquellos elementos rituales de la ley que eran en lo que más se enfocaban las personas en ese tiempo, y creían de que eso era precisamente lo que Dios esperaba de ellos. Ahora Dios va a mostrar que no es eso lo que Él espera, porque cuando la iglesia, hermanos, descuida su identidad, pierde su identidad, no la pierde de la noche a la mañana, es algo que va progresivamente. Algunos han comparado esta iglesia como la parábola del grano de semilla de mostaza, que es bien pequeño, pero que cuando crece se hace una gran hortaliza, una gran, enramada, tanto que las aves llegan ahí. Entonces se habla, hermano, de ese crecimiento, se habla de ese mover, pero que también puede ser muy peligroso cuando la iglesia pierde su identidad. Entonces, hermano, cuando hablamos de Pérgamo, su nombre por la partícula gamo, algunos traductores de la Biblia han llegado a considerar que lo que significa es entrelazada o comprometida o enredada, que es la iglesia, hermano, que hizo el pacto prácticamente con el Estado, con el gobierno de Constantino, y al abrazar lo que es Constantino, la iglesia cristiana, al dejar de perseguirla, al dar un edicto a través del cual él decía cero persecución, cero sufrimiento, así es que ahora la iglesia va a gozar de privilegios del Estado hacia ella. Pero eso, hermano, es lo que algunos escritores han llamado lo que es esa la palabra, la partícula gamo, que significa enlazarse, como casarse, como estar unida. Y entonces esa unión lleva un compromiso.
Y al estar comprometida la iglesia con el Estado, como lo hemos venido diciendo, la iglesia se constituyó como la voz de la conciencia del Estado. Era la iglesia la que señalaba el pecado a los gobiernos, a los altos dirigentes, a los emperadores. Algunos, hermano, siervos de Dios murieron por eso. Le puedo presentar o mencionar a Juan el Bautista, quien le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él podía vivir una vida tranquila, holgada, y no señalar el pecado de Herodes. Sin embargo, él está viendo que la autoridad está dando un mal testimonio y él lo señala. Y no le pueden acallar, no le pueden cerrar la boca, porque, hermano, es un hombre de Dios. Herodes le tenía miedo. Pero usted sabe cómo se las ingenió el enemigo para acallar la voz de Juan el Bautista. Lo decapitan, le quitan la cabeza. Y luego Herodes cree que Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado. Es decir, el mensaje impregnó la conciencia, el corazón de Herodes. Y eso es lo que se debe de tratar siempre. Que la iglesia mantenga su perfil. Que los siervos de Dios mantengamos el perfil que realmente Dios espera que nosotros tengamos. No podemos, hermano, nosotros hacer ese enlace, unirnos en un matrimonio, en una relación con el Estado o con el sistema mundano, porque entonces vamos a estar comprometidos con ellos. Cuando la iglesia recibe regalos, cuando la iglesia recibe regalías, dones, privilegios de parte del Estado, lo que el Estado pretende es callar a la iglesia. Estamos llegando a un tiempo bien difícil, hermano, un tiempo extremadamente peligroso, donde la voz de la iglesia se está apagando, donde la voz de la iglesia se está opacando cada día más. Y usted puede ver cómo estamos ahora. Los cultos cortos, las medidas que se están tomando van no en pro de un crecimiento espiritual de los cristianos, sino en un declive espiritual de los cristianos, donde ya no se permite un tiempo especial para adorar a Dios, para sentir su presencia. Todo es automático, es rápido, es hermano, a la carrera. Y entonces, hermano, al llevar una vida así, muy agitada, y a la vez, hermano, el no tener un tiempo especial para estar con Dios, eso afecta la vida de la iglesia. Por otra parte, hermanos, hay naciones, o por ejemplo en los Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos, donde hay ciudades donde hasta este mes les permitieron volver a abrir la iglesia con un 25% de asistencia a sus cultos. Eso es acallar la voz de la iglesia. Eso es frenar el desarrollo de la iglesia, a través del cual la iglesia se convirtió, como dijo el Señor a Salomón, o Salomón le pidió al Señor que el templo sería un lugar donde la gente llegara con sus cargas, con sus problemas, y clamarían a Dios, y Dios les habría de escuchar. Es decir, hermano, apagarle la luz al mundo, apagar la luz de la palabra, la luz del evangelio. Y entonces estamos viviendo esos momentos difíciles. Estaba escuchando también de Dinamarca, donde ahora, aunque es un país extremadamente musulmán, el islamismo está muy desarrollado ahí, pero están exigiendo también que los sermones se entreguen por escritos al Estado para poder conocer qué es lo que se va a hablar. Es decir, se está coartando la libertad de expresión, se está coartando la libertad, hermano, de expresión del mensaje de la palabra. Pero eso, hermano, se logra o lo logra el enemigo cuando la iglesia se une. Y la iglesia como que no tiene consistencia, la iglesia no tiene fe en los principios y valores de la palabra y se une al Estado para poder, hermano, según ella, desarrollarse, sin darse cuenta que la va a detener, la va a frenar. Usted sabe, y lo vimos en la iglesia de Esmirna, que significa mirra, y que hablábamos del sufrimiento, como la mirra era exprimida, y al ser exprimida brotaba el aroma, el olor fragante, la loción, hermano, todo aquello que agradaba. Y a través del sufrimiento de la iglesia, de los primeros 2 siglos de historia de la iglesia, como la iglesia de Esmirna demostró aquel celo,
a través del cual vemos que murió, hermanos, Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, Jacob en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y en sí, hermano, todo el testimonio del sufrimiento de Pedro, de Pablo y de todos los siervos de Dios que históricamente murieron como mártires, sacrificados por el evangelio, en su celo por la palabra, en su celo por su pasión hacia el Señor. Ahora, cuando la iglesia, hermano, en el año 313, que se identifica con la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se enlaza con el Estado, se firma el edicto por Constantino, se le da libertades a la iglesia, pero ahora la iglesia estaba sujeta al Estado. Ahora la iglesia no podía señalar los pecados del Estado. Y eso iba a continuar, hermano, iba a continuar hasta que se da la reforma en el año 1517. Pero imagínense qué tremendo. Qué tremendo es como la iglesia pierde su identidad. Por eso que acá el mensaje a la iglesia de Pérgamo dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, el que tiene la palabra de autoridad. Ojo con esto, hermano. La palabra de autoridad, la palabra del Señor, es la que define todas las cosas. No conceptos humanos, no criterios personales, no dogmas humanos, no teologías humanas, sino la palabra de Dios es la palabra de autoridad. Y cuando Dios ve que la iglesia se está saliendo, cuando ve que la iglesia se está apartando, entonces Él viene con la espada de dos filos, con la espada que penetra hasta partir el alma y hace ver a los hombres de Dios, hace ver a la iglesia el declive en el cual está cayendo. Notemos esto, hermano, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando uno lee esto, uno se impresiona, porque dice que la iglesia está donde está el trono de Satanás, donde están sacrificando a siervos de Dios como Antipas, que según la tradición, hermano, y la historia, se habla de un siervo fiel, un siervo que fue capaz de dar su vida por el Señor. Pero cuando se habla que es el lugar donde mora Satanás, donde está la iglesia, a lo que se está refiriendo es a esa conexión de la iglesia con el Estado. Y el Señor no tiene miedo. El Señor no tiene, hermano, voy a decir, una ética para decir: estás medio pagana, medio paganizada. No, dice: moras donde está el trono de Satanás. Estás en un lugar inadecuado. Estás en una conexión inadecuada. ¿Cómo la iglesia va perdiendo la identidad? Y el mismo Señor lo está señalando. A veces los pastores tenemos miedo de señalar el pecado de la gente, de señalar, hermano, el declive de la iglesia, creyendo, hermano, que todo está bien, que todo está funcionando de la mejor manera, y no nos damos cuenta que Satanás está metiendo, hermano, sus tentáculos, está metiendo ahí sus artimañas para detener y destruir la iglesia. Y ahí es donde el ministro del evangelio, donde le escribe al ángel y le dice: yo sé dónde mora Satanás, donde están sacrificando a mis siervos. Imagínense a qué punto la iglesia había llegado, con esa conexión, donde ya no importaba, hermano, el sacrificio de los siervos de Dios, donde ya no importaba, hermano, el hecho de que la iglesia, hermano, se mantuviera en ese conservar la pureza, la santidad, la verdadera identidad como luz del mundo y como sal de la tierra. Es importante como el Señor la señala. El Señor no anda diciendo con paños tibios: estás medio mal. No, dice: estás donde mora, donde está el trono de Satanás. No has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, te has mantenido en fe nada más. Sigues creyendo, pero estás en el lugar donde mora Satanás. Es decir, que la iglesia puede convertirse, hermano, en un ambiente paganizado, en un ambiente, hermano, donde el enemigo hace fechorías y nadie dice absolutamente nada.
Y la gente está callada, y la gente está viendo el pecado, y la gente mira la maldad, y la gente mira las injusticias, y la gente no dice absolutamente nada. Es un peligro cuando la iglesia, hermano, acalla su boca, cuando la iglesia cierra su boca. Dice Santiago en su capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando el mundo se mete en la iglesia, cuando el pecado se mete en la iglesia, cuando la vanidad se mete en la iglesia, cuando el orgullo se mete en la iglesia, cuando el narcisismo y tantos pecados que hay, hermano, envidias, codicias se meten en la iglesia, entonces Satanás está poniendo su trono. Entonces, hermano, la iglesia se puede constituir en una enemiga de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque está mundanalizada, porque está dejando que el mundo la doblegue. Por eso dice acá, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, era lo único. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese que, hermano, aquí se va a hablar de este personaje que se convierte en un ícono de la historia en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Números, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Ellos vienen conquistando, Israel viene conquistando las naciones. Vence a Og y a Sehón, reyes, hermano, poderosísimos. Y cuando el rey de Moab, o sea, Balac, hermano, que era el que estaba próximo a ser derrotado, le da miedo de ver que Israel viene conquistando. En medio de esa ciudad vive un hombre llamado Balaam, que era considerado profeta de Dios. Le digo que era considerado profeta de Dios porque Balac le dice, yo sé que tú puedes bendecir y puedes maldecir. Es decir, por Dios tú puedes maldecir o puedes bendecir. Entonces viene él y le dice, maldice a ese pueblo y yo te voy a dar premios, te voy a dar honores. Y entonces viene Balaam y cuando él va y le pide permiso al Señor, el Señor le dice, no puedes maldecir a mi pueblo porque mi pueblo es bendito. Y va otra vez y lo mismo de tal manera que siempre que él se decide a ir, la palabra que Dios pone en su boca era palabra de bendición para Israel. Balac se enoja y le dice, ¿cómo es posible que yo te esté pagando y te esté ofreciendo regalos para que maldigas a Israel y lo estás bendiciendo? Y dice Balaam, es que no puedo. Pero de repente le viene una idea mala. Y Balaam sabe que cuando Dios se enoja con su pueblo, cuando Dios se convierte en enemigo del pueblo y el pueblo se desenfrena, el pueblo peca, el pueblo se mundanaliza, y la iglesia, hermano, de igual manera se mundanaliza, no necesita tantos diablos para ser destruida. La misma iglesia, por su pecado, merece ser disciplinada y Dios se convierte en un enemigo de ella cuando la iglesia, hermano, abre sus brazos y abre su corazón al pecado. Balaam sabía eso, que Dios, hermano, se volvería enemigo de los israelitas si los israelitas pecaban. Entonces dice la Escritura que les puso ahí un cortejo, hermano, de doncellas, de mujeres, que desfilaron ahí ante los israelitas y los israelitas, y hermano, se desbordaron en pecado, en lascivias, en fornicaciones. Y al hacer nexos con las mujeres, al tener relaciones sexuales con ellas, ellos adoraron los ídolos de Moab. Y al haber adorado los ídolos de Moab, se convirtieron en enemigos de Dios. El celo de Dios los iba a consumir. Murió mucha gente por causa de ese pecado. Tanto así que usted va a ver más adelante lo de la serpiente de bronce. Cómo Dios, hermano, interviene y empieza a castigar por causa de la desobediencia. Pero eso, hermano, que sucedió en ese acontecimiento, ahora se ha metido como una doctrina, como una enseñanza. Es decir, hermano, al unirse la iglesia con el Estado,
al abrir su corazón, al dejar de ser la luz y abrir su vida y su mente y su corazón a todo lo que el mundo ofrecía, empezó a paganizarse. De tal manera que empezaron a meterse doctrinas como la doctrina de Balaam, que enseñaba a fornicar, enseñaba a sacrificar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Se convirtió en una enseñanza, en una doctrina que empezó a ser permitida y enseñada dentro de la iglesia. Hermano, usted sabe perfectamente que hoy en día incluso el matrimonio se cree que está pasando de moda dentro de la iglesia. Está casi al 50 y 50. Los divorcios en el mundo y los divorcios en la iglesia. Algunos dicen que ya le está ganando la iglesia al mundo, porque ahora es más la gente que se está divorciando en la iglesia. Porque hay gente, hermano, que no entiende lo que la palabra de Dios señala. Esa es doctrina de Balaam. Es la enseñanza donde los jóvenes están teniendo relaciones sexuales sin haberse casado. Eso es fornicación. La perversión sexual, hermano, la pornografía, el incesto, hermano, tantos pecados que hay que se están cometiendo y parece ser que se vuelve normal. Ya la gente no pasa por un proceso de charlas para casarse. De repente los jóvenes aparecen casados. Bueno, ¿y a estos quién los aconsejó? ¿Quién les habló de los valores del matrimonio? ¿Qué es lo que representa el matrimonio? ¿Cómo se puede ser un buen esposo, un buen padre? Una buena esposa, una buena madre. No saben absolutamente nada. Y por eso van al fracaso, a la destrucción. Y dentro de la iglesia estamos viendo eso continuamente. Jovencitas embarazadas, de jovencitos que ni bañarse pueden, ni trabajar, ni hacer absolutamente nada. No aprendieron un oficio, ni mucho menos les gustó el estudio. Y se dedicaron a ser vagos. Y no son nada, ni le sirven al Señor. Entonces, el principio de Balaam, de hermanos, ser personas idólatras, paganas y que aman la fornicación. Dice acá, mire, se lo voy a leer, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, pocas cosas, pero terribles. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Hoy habían cambiado la sana doctrina y ahora retenían la doctrina de Balaam. O sea, trajeron la doctrina de Balaam al presente y empezaron, dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero fíjese lo que está diciendo. Está poniendo ejemplo. Ahí hay cuánta gente, ahí dice, hermano, ¿y por qué no hacemos un domingo loco? Hermano, ¿y por qué no hacemos esto? Hermano, pastor, ¿y por qué no cambia esto? ¿Y por qué no hace lo otro? Y hermano, porque la gente ama al mundo. Porque la gente quiere participar de las cosas del mundo sin darse cuenta que se constituyen en enemigos de Dios. Dice acá el versículo número 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire, allá en la iglesia de Esmirna vimos este movimiento que habla de Nicolaos, que habla de personajes que se convirtieron en autoridades dominantes de las naciones, porque Laos significa pueblos. Entonces, ahora ya es una doctrina. Ya hay personajes que están en el clero, ya son personajes que están enseñando, ya son personajes, hermano, que enseñan la doctrina de los nicolaitas, donde ahora le dicen, usted tiene el poder, usted puede hacer lo que le dé la gana, y aquí nadie le va a decir nada, y usted puede dominar las masas, y usted puede dominar a la gente, y ellos tienen que obedecerle a usted. Y a veces son personas que no tienen ni valores ni principios, pero están como autoridades de la iglesia. Hermano, eso es muy peligroso. La doctrina de los nicolaitas es peligrosísima dentro de la iglesia, donde existe mucho narcisismo, donde las personas, hermano, creen que solo ellos son los perfectos y que solo ellos pueden hacerlo todo y que los demás no pueden hacer absolutamente nada. Peligroso eso, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada elemento, los líderes, supervisores, pastores, diáconos, ancianos, todos formamos el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente para que la obra del Señor y la iglesia del Señor funcione. Para protegernos cada uno los unos a los otros. Entonces dice acá, retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Dios.
Yo aborrezco ese tipo de doctrina, ese tipo de autoridades. Yo las aborrezco, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no es ese. En la iglesia el que debe merecer toda gloria y pleitesía es el Señor, a quien nosotros nos debemos, a quien debemos de honrar, es a nuestro Señor. Y eso es lo que menos la iglesia está cuidando. Veamos más, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la palabra les va a ser aplicada. Y Dios mismo lo va a ubicar. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En el tiempo antiguo, hermano, esta era una costumbre, como de dar cierto valor que, hermano, pudiera mantener o retener el testimonio de una persona. Howe dice: quien diera que mis palabras se escribieran con cincel en piedra. Está hablando de perpetuar la vida de él, su testimonio. El nombre nuevo de uno, hermano, en una piedrecita, lo que implica es cómo Dios, hermano, preservará siempre la fidelidad de aquellos que le servimos. Cómo Dios dará la vida eterna, el maná escondido, el maná que sustenta, la palabra que alimenta, el maná, hermano, que viene de Dios, que mantiene la vida y preserva la vida de todo buen cristiano. Al que venciere, yo le voy a dar del maná escondido y voy a perpetuar su nombre, perpetuaré su testimonio, morirá con sus obras, morirá siendo fiel. Pero al que venciere, ¿qué? El que venciere todo este sistema que se mueve dentro de la iglesia. Y usted sabe que lo está. Usted no me puede decir a mí: hermano, pero eso fue para el tiempo pasado. No, vea cómo está la iglesia. Vea cómo está la iglesia, vea el mover de la iglesia, vea cómo los valores se están perdiendo. Y cómo la iglesia, hermano, permite muchas cosas. Cómo nosotros como cristianos permitimos muchas cosas que perjudican, hermano, la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque dice el Señor: yo vendré y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra aquellos, hermano, que de alguna manera están perjudicando la iglesia, porque la iglesia es del Señor. La iglesia, el Señor la compró con su preciosa sangre, y Él no va a dejar, hermano, que se esté manoseando. Él no va a dejar que se esté contaminando. Él va a preservar la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Cuando digo iglesia, no me refiero a cuatro paredes. No me estoy refiriendo solamente a nuestra denominación o misión. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia que está diseminada en todo el mundo y que tienen una iglesia, hermano, que tienen una liturgia, hermano, y hacen cosas terribles que uno se queda asustadísimo de ver, hermano, cómo la vida de la iglesia ha venido perdiendo su identidad. Que Dios, hermano, nos ayude, porque si nosotros, hermano, por ejemplo, hoy que estamos viviendo un tiempo electoral, y es cuando más los políticos buscan a la iglesia para hacer ese enlace, ese enamoramiento. Y nosotros vamos a apoyar esto, y vamos a jurar por esto, y juran por la Biblia, y de repente están aprobando pecados contra la naturaleza, aprobando tantas cosas, hermano. Porque la iglesia es la única que tiene la palabra de Dios, que tiene la Biblia como, hermano, la máxima autoridad. Es la única, la iglesia, que respeta la palabra. De ahí nadie más. Y la iglesia es la única que puede hablar de valores y principios, porque está sujeta a la palabra del Señor. Amigo que me estás viendo esta noche, o vas a ver este video, quiero decirte que la iglesia es buena. Porque la iglesia somos individuos. Y uno no puede generalizar y decir: porque 2, 3, 4, 5 son malos, todos son malos. No. Ya lo vimos, que el Señor pagará a cada uno según sea su obra. No es colectivo, es individual. La pregunta es: ¿cómo estás delante de Dios? ¿Eres iglesia? ¿Eres pueblo de Dios? ¿O eres enemigo de Dios?
Pero hoy puedes arreglar ese problema abriéndole tu corazón al Señor y pidiéndole perdón y misericordia por tus pecados. Oremos al Señor. Repite conmigo y dile: Padre que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que necesito que tu sangre me limpie. Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día para darme vida eterna, para cambiarme, para darme esperanza de vida. Señor, te entrego mi corazón, cámbiame, transfórmame y que nunca vuelva atrás, que yo sea luz, que sea sal, que Señor pueda abrazar los principios y valores de tu palabra y los pueda poner en práctica en mi vida para que otros puedan ver que tú transformas la vida de las personas. En el nombre de Jesús te pido perdón y recibo tu salvación. Gracias te doy, Señor. Gracias. Usted que se reconcilia, dígale: Señor, dame una segunda oportunidad. Quiero vivir para ti, he dejado de brillar, pero ahora, Señor, te abro mi corazón. Entra a mi vida, dame una segunda oportunidad. Y yo quiero empezar a vivir una vida diferente, una vida de victoria, de santidad, delante de ti y de los demás. En el nombre de Jesús, te pido perdón y recibo tu gracia que me perdona y me cambia. Gracias, Señor. Padre, esta noche nos unimos, Señor amado, para pedirte por todas las vidas que, Dios mío, están pasando por situaciones muy difíciles. Dios eterno, en esta hora te pido en una manera muy especial por la salud de mi hermano Leonel Gómez, Dios mío, hasta allá Dios mío, en Guatemala. Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, glorifica tu nombre, Señor. Haz una obra gloriosa en la vida de tu siervo. Dios mío, levántalo. Mira la angustia de su esposa, sus hijos, de su iglesia, Señor. Levanta a tu siervo. En el nombre de Jesús, sánalo. Por tus llagas hemos sido curados. Recibe, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, por sus llagas fuisteis curado. En el nombre de Jesús reprendo todo coronavirus, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, que esa operación, Señor, salga bien, que haya una pronta restauración, recuperación. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús pongo en tus manos la vida de mi hermano René González. Sana a tu siervo. Levántalo, Dios. En el nombre de Jesús reprendo ese coronavirus. En el nombre de Cristo te pido por la salud de mi hermano Fidel Funes. Señor amado, obra poderosamente. Señor, sana sus pulmones. Límpialos. Señor amado, que funcionen a la perfección. En el nombre de Jesús, sana sus bronquios. En el nombre de Cristo, reprende todo virus, toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Te pido por la salud de mi hermano Roberto Arévalo. Sánalo, levántalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por tus llagas fuimos curados. Recibe, hermano, en el nombre de Jesús. Levanta a mi hermano Waldemar Arias. Dios mío, en el nombre de Jesús, sana a tu siervo. Cubre con tu sangre su familia, sus hijos, su esposa. En el nombre de Jesús. Completa tu obra, mi hermano Osvaldo Alarcón, mi hermano José de la Paz Palacios. Obra en tu siervo, Dios mío. En el nombre de Jesús, que esos pulmones funcionen al 100%, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Señor amado. Obra, Padre eterno. Provee todas las finanzas que necesitan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Señor amado. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Haz una obra maravillosa, Señor. Te pido por Wilber Ayala, que está ingresado en el hospital El Salvador. Dios mío, en el nombre de Jesús, sácalo en victoria. Señor amado, sánalo. Sánalo, Señor, por tus llagas hemos sido curados. Recibe, hermano, en el nombre de Jesús. Levante esa vida, Señor. Restaura, Señor, la salud. Sana sus pulmones. Limpia sus bronquios. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Glorifícate, Padre. Te pido, Señor, por Mayra de Los Ángeles Funes. Señor amado,
que tiene COVID allá en California, Señor, sánala. Sánala para la gloria de tu nombre. Haz un milagro glorioso, Señor, en esa vida. Sácala en victoria, Señor. Para ti no hay nada imposible. Señor, por tus llagas hemos sido curados. Dios mío, haz un milagro glorioso. Que esta petición se convierta en testimonio glorioso, Señor, de la obra que tú estás haciendo, Señor, en estas vidas. Te pido, Señor, por la esposa de mi hermano Gerardo Alba, que se ha quedado sin empleo. Abre los cielos. Señor amado, tu palabra dice que al que llama a la puerta se le abrirá. Que cuando ella llame a la puerta de las fuentes de trabajo se le abran, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendícele. Bendice a todos aquellos que están sin empleo. Abre puertas. En el nombre de Jesús, bendice los negocios. Bendice las empresas. Reprende al devorador, Dios mío. Señor, que nunca falte el alimento en la mesa de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los cielos, Señor, en el nombre de Cristo. Corta de raíz todo cáncer, toda leucemia, toda diabetes. En el nombre de Jesús, toda artritis. En el nombre de Cristo. Obra, Dios amado. Obra, Dios eterno, en cada vida. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todo es posible para ti. Obra, Maestro de gloria. Obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea el honor y la gloria, Padre. Dele gracias al Señor. Él está obrando esta noche. Él está obrando. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Cristo. Glorifícate, Padre. Quita todo temor. En el nombre de Jesús, dale confianza. Dale seguridad a tu pueblo en tus promesas, Dios mío. Todo espíritu de temor lo reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Señor, que podamos seguir confiando en tus promesas, podamos confiar en tu fidelidad, que tú eres fiel, tú eres nuestro sanador. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que por tus llagas hemos sido curados. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendice cada siervo tuyo. Bendice cada pastor que está llevando tu palabra. Señor, guárdalos. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Guarda a sus familias, dales tu palabra para tu pueblo, Señor. Que ellos, Señor amado, tengan ese coraje, Señor, para llevar tu mensaje, no importando, Señor, las situaciones adversas. En el nombre de Jesús, bendice los proyectos de aquellos que están, Señor, activando, que están creyendo en fe, Señor, en que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor. Toda obra de las tinieblas la reprendo en el nombre de Jesús. Y que tu palabra corra, que tu palabra fluya con poder, Señor. Y que los milagros sigan, Señor, siendo operados en las vidas de tu pueblo, en las vidas necesitadas. Padre, gracias. Gracias, Maestro de gloria. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús pongo en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros hijos. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Donde quiera que se encuentren, cúbrelos con tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice los 14 departamentos de este país, sus 262 municipios. Cúbrelos con tu sangre. Frena la pandemia, Señor, acá en nuestra nación y en las naciones, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu santo nombre. Te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Tu palabra, Señor, ha sido fiel. Tus promesas han sido fieles. Gracias te damos, Maestro de gloria. Bendice cada líder, cada anfitrión, cada supervisor, cada siervo que hace tu obra cada semana. Dios mío, dales palabra, dales fe, dales seguridad, Señor. Cúbreles con tu sangre en el nombre de Jesús. Aquellas células que se están, Dios mío, volviendo a reabrir, bendíceles, Padre. Bendíceles, Señor. Consuela a aquellos que han perdido un ser querido. En el nombre de Jesús, consuélales. Espíritu Santo, consuélales. Espíritu Santo, llénales de gozo, de paz, de seguridad, de fortaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te damos gloria. Te damos gracias, Señor.
Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Maestro. Gracias, soberano Rey. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Hermanos, damos gracias al Señor. Agradezco por sus vidas que han estado, hermanos, pendientes de este espacio del estudio de la palabra. Continuamos, hermanos, siempre con los estudios de Romanos, estudios de Apocalipsis. No se los pierda, ahí están en las redes, usted los puede buscar ya sea en esta página como en la fanpage, que también es de su servidor, los puede buscar y pues usted puede deleitarse estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. Agradezco a mi hermano José Medrano, Dios lo bendiga, hermano, hasta allá a Las Vegas, Nevada. Dios le bendiga, mi hermana Hilda de Quintanilla, Dios la bendiga, hermana, gracias por estar pendientes de este espacio. Les bendecimos en el nombre del Señor. Nuestra hermana Verónica Pérez, Dios la bendiga. Nuestro hermano Hernández Pérez, Dios lo bendiga, hermanos, a todos aquellos que siempre están, hermanos, pendientes de este espacio. Dios los bendiga a todos. Pasen feliz noche, hermanos, y si Dios nos permite, nos veremos en el próximo estudio de la palabra de nuestro Señor. Comparta el mensaje con su familia, con sus amigos, para que puedan ellos también disfrutar de la palabra. Pasen feliz noche.